Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dejar unos minutitos para que ingresen a la sala. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por conectar en esta tarde. Espero que estén todos muy bien. Voy aprovechando para contarles que en esta dinámica, en esta sala, ustedes van a comunicarse con nosotros a través del chat y hay también un apartado de preguntas en el que pueden acercarnos las consultas que quieran. Paula y Marcela van a disertar más o menos 40 minutos y al final vamos a dejar un espacio para las preguntas de ustedes. Veo que ya encontraron en el chat y están saludando. Buenas tardes, Matías, Elena. Bueno, pasan muchos mensajes. Analía, Silvia, Araceli, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectar en esta tarde. Bárbaro, la cantidad de países, de ciudades, de provincias, no se puede ni leer. Uruguay, Salta, Córdoba, Neuquén, bueno, Muy bien. López. Rosario, San Juan, uy, ahí está, aparecieron. Qué lindo que estén conectando de tantos lugares, de acá, de Argentina y desde afuera también. Muchas gracias y les damos la bienvenida a todos. Habiendo pasado unos minutitos de las 6 de la tarde, vamos a comenzar. Yo me presento, soy Andrea Tis Beltrán, soy miembro del equipo de Aula Abierta. Le damos la bienvenida a la clase de Redes o Paredes, la escuela en tiempos de pandemia, y estamos junto a Paula Sibilia y Marcela Charny. Este encuentro se desarrolla en el marco de la diplomatura Educar en la Cultura Digital, que está organizada por Aula Abierta y por Chicosnet, junto a la Universidad Nacional de Villa María. Y aprovecho a darle la bienvenida también a quienes nos siguen en YouTube. No dejen de suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campanita si les avisa cuando publicamos nuevos videos de clases abiertas. En esta tarde estamos transmitiendo también en vivo por Facebook e Instagram y los invitamos a seguirnos en las redes de Aula Abierta Online para estar informados de todas nuestras actividades. Estas clases abiertas convocamos a referentes de la educación y para que nos compartan sus reflexiones, investigaciones y nuevos interrogantes sobre problemas actuales para abrir también el debate y fomentar el pensamiento crítico y el conocimiento colectivo. En el día de hoy quiero destacar la alegría que tenemos de poder recibir y escuchar a Marcela Charny, quien es docente de la diplomatura Educar en la Cultura Digital y es presidenta también de la Asociación Civil Chicosnet. Por otro lado, contamos con la presencia de Paula Sibilia, quien estudió Comunicación y Antropología en la Universidad de Buenos Aires, donde también llevó a cabo actividades de docente y de investigación. Ha obtenido una maestría en comunicación, un doctorado en salud colectiva, otro en comunicación y cultura, y actualmente es profesora de estudios culturales y medios en la Universidad Federal Fluminense. Sus investigaciones más recientes se ocupan del estatuto del cuerpo y de sus imágenes, y de las nuevas prácticas corporales y de las transformaciones en la subjetividad contemporánea. Sin más, les doy la palabra para que podamos comenzar. Buenas tardes, Marcela, y buenas tardes, Paula. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias como siempre a Aula Abierta por brindarnos este espacio y porque siempre son muy ricos y muy fructíferos en todo lo que tiene que ver con reflexionar, ¿no? La realidad es que estamos en un momento en donde no hay verdades y lo único que nos va a salvar es pensar, volver a pensar, ir para atrás, ir para adelante, como en la misma pandemia, y ir armando un nuevo pensamiento crítico de cómo abordar lo que es la educación y lo que es eh, la escuela como institución, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco, Paula, vos de vuelta y para, no sé si vos te querés presentar o querés decir algo y pasamos a la primera pregunta. Agradecer también, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de dialogar y muchas gracias a toda la gente que está ahí mandando sus saludos y también dispuesta a participar de esta experiencia. Bueno, Paula, vamos a ver, estamos en un tema que nos atraviesa a todos y a vos te atraviesa en todo lo que tiene que ver con la construcción de tus saberes, ¿no? Y de tus hipótesis y lo que fuiste trabajando a lo largo de tu vida académica. Entonces, te voy a hacer una pregunta general que tiene que ver con
lo que tiene que ver con lo público y lo privado, ¿no? La tecnología en este momento nos hizo cuestionar sobre lo que es público y lo que es privado, y el rol de la escuela en los temas que tienen que ver con el más allá de los horarios de clase. Entonces, ¿qué podemos pensar en relación a todo esto que está sucediendo? Sí, bueno, yo creo que desafío es una de las palabras claves del momento, ¿no? Creo que es la que más estamos usando y escuchando. Y bueno, yo diría que cuando la escuela fue implementada, ¿no?, como una herramienta nacional de modernización de las poblaciones a nivel planetario, ¿no?, pero como un proyecto impulsado por la Europa civilizada y colonialista, pensemos que es una institución relativamente reciente, ¿no?, en la historia de la humanidad y centrada en una cultura muy, muy específica, que es la cultura occidental y moderna, ¿no? Solo que, bueno, con esa pretensión expansiva, ¿no?, que tuvo ese proyecto, con su auge, podríamos decir, la escuela, como todavía la pensamos, la escuela tradicional, tuvo su auge a fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no?, o buena parte del siglo XX. O sea, antes de entrar en crisis, ¿no?, y antes de esta crisis en particular, la de la pandemia, ¿no?, sino la crisis de la escuela que ya lleva varias décadas. Pero bueno, originalmente fue pensada como una institución muy sólida, con rígidos muros, ¿no?, de allí las paredes, que dan título a esta charla y a mi libro también, Redes o Paredes, ¿no?, esas paredes que las separaban del afuera, ¿no? Y ese afuera era tanto el espacio público de las calles, ¿no?, el ámbito urbano, pero también el rural, ¿no?, todo lo que estaba fuera de las paredes de la escuela, público, espacio público, pero también del espacio privado de cada integrante de la dinámica escolar. O sea, los docentes, los estudiantes, sus familiares tenían su vida privada fuera de la escuela, ¿no?, como fue pensado originalmente. Estaba muy recortado lo que concernía a la escuela por un lado y todo lo que quedaba fuera de ella por otro lado. Y ese recorte no era solo espacial, ¿no?, demarcado por las paredes concretas de ladrillos, ¿no?, ventanas y puertas, sino que también era un recorte temporal. O sea, estaba muy claramente delimitado por los reglamentos escolares, el horario de entrada a la escuela, el horario de salida, los días feriados y días lectivos, fin de semana, vacaciones, ¿no?, incluso los horarios internos de recreo, aula, etcétera, todo muy pautado, el tiempo muy pautado también. Entonces, tiempo y espacio muy delimitados. Y todo lo demás quedaba o debería quedar afuera, ¿no?, todo lo demás que concernía la vida de esas personas, ¿no?, que formaban parte de la escuela. Entonces, la vida de estudiantes y docentes fuera del ámbito espacio-temporal de la escuela y más allá de lo que concernía a lo que se consideraba educación formal, ¿no?, que era lo que interesaba, todo lo demás quedaba fuera de ese proyecto, ¿no?, de esa institución moderna tan fundamental. O sea, como dije recién, el espacio público general y el espacio privado de cada uno, todo eso estaba tachado, era como si no existiera para la escuela tradicional. Pero bueno, eso ya empezó a cambiar en las últimas décadas, ¿no?, antes de esta crisis de este año, ¿no?, de la pandemia. Cada vez más los dramas, ¿no?, y las singularidades o las diferencias privadas de cada uno fueron invadiendo ese espacio-tiempo escolar, antes considerado aséptico, impoluto, ¿no?, impersonal, institucional, y las tecnologías digitales que operan en red, ¿no?, ya en tiempos bastante más recientes, ya en el siglo XXI, las últimas 2 décadas, un poquito también tal vez a fines del XX, pero sobre todo en las últimas 2 décadas, no hicieron más que potencializar ese proceso que ya estaba en curso, ¿no? Pusieron en evidencia ese cambio, que no es meramente tecnológico, ¿no?, es un cambio sociocultural, económico, político, moral, es una transformación histórica de gran magnitud, y las nuevas tecnologías no solo las pusieron en evidencia ese cambio, sino que también contribuyeron a acelerar y a reforzar esos cambios. Pensemos en las vidas cada vez más expuestas, ¿no?, y compartidas, ya sea voluntariamente o porque se filtran sin querer, ¿no?, en las redes sociales de Internet, por ejemplo. Y también pensemos en el gran cuestionamiento, ¿no?, ético y pedagógico, cultural, que se desarrolló en las últimas décadas con respecto a esa no incumbencia o no compromiso de la escuela con la vida de los estudiantes, profesores, etc. Fue creciendo entonces toda una crítica y un cuestionamiento generalizado a esa pretensión de formalidad, ¿no?, impoluta, institucional e impersonal de la escuela,
ese supuesto pretendido recorte rígido, ¿no?, del que hablé recién, de las paredes escolares. Sí. Además de una crisis profunda de la institución escolar como un todo, ¿no?, que, así como el proyecto moderno en general, con todas sus instituciones, entre ellas la escuela, ¿no? O sea que es un proceso que viene además de antes, ¿no?, que viene configurándose esa intromisión de lo privado en el ámbito escolar. Perfecto. ¿Y cuál es el aislamiento, o sea, ahora en este aislamiento social? ¿Cómo se resignifica todo esto? Porque, o sea, estamos hablando de que de todo esto ya venimos trayendo. Ahora, ¿tenemos una profundización de esto que venía sucediendo o hay una resignificación? Y agrego una cosa, porque, o sea, veníamos así, ahora cómo estamos se resignifica, y qué pensamos como, o sea, ¿qué sucederá? No estamos resignificando, pero ¿para qué? Para... Exacto. Las dos cosas, por lo menos las dos cosas, ¿no? Por lo menos se refuerce y cambia. Otro desafío, ¿no? Porque cuando de repente, y por cuestiones sanitarias completamente imprevistas, ¿no?, para la gran mayoría de la población, el edificio escolar concreto deja de funcionar, ¿no? O sea, toda la dinámica escolar pasó a realizarse a distancia, ¿no?, cada uno encerrado en su casa, como yo acá, por ejemplo, en mi casa, y como cada uno de ustedes en sus casas, y con la imprescindible mediación tecnológica, internet, celular, computadoras, que ya estaba funcionando, pero ahora se ha vuelto imprescindible porque es el único lazo que tenemos entre nosotros, ¿no? Entonces, con todo esto que pasó de repente, ¿no?, ahora, este año, esa tentativa de separar espacio-tiempo escolar, por un lado, y lo privado, por otro lado, y lo público en general, termina de explotar y de perder el sentido, ¿no? Ahora ya es imposible hacerlo. Y esto entonces profundiza más todavía la crisis de la escuela como institución, que ya veníamos, ¿no?, intentando remontarla, entenderla, remontarla y ver qué hacíamos con eso, y nos lleva a cuestionarnos aún más radicalmente, ¿no?, y hasta de nuevas maneras sobre su sentido en nuestra sociedad, ¿no? Nos lleva a preguntarnos y a cuestionar de una forma más audaz y radical. Sí, sí, 100%. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Porque, o sea, hay algunas lecciones positivas. Vos visualizás una reformulación de todo esto que estamos hablando en la nueva normalidad. ¿Cómo sería volver? O sea, nos deberíamos entonces, por lo que vos decís, cuestionar lo que va a suceder con la institución escolar y la función de la institución escolar en sí en la sociedad. Pero ¿cómo volvemos? Porque volvemos ahora en septiembre, muchos ya están volviendo, y digo, vamos a volver igual con los contenidos por un lado, las paredes, lo que sucedió, porque muchas de las crisis que nosotros escuchamos tenía que ver con que las familias decían que eran demasiado contenidos y los contenidos estaban muy lejos de lo que les estaba pasando a los alumnos y alumnas en pandemia. No se moldearon los contenidos, sino que siguieron tal cual estaban antes. Entonces, cambiaron los formatos, se empiezan a dar clases adentro de las aulas virtuales y demás, pero no se modificó el contenido en una escuela que está explotando por el aire, como vos decís. Sí. Sí, como si se hubiera hecho un cortar y pegar, ¿no? La escuela antes, claro, lo que se hacía en vivo se hace ahora en casa, como si fuera lo mismo, ¿no? Y evidentemente no lo es. Bueno, sí, la pregunta es si hay algo de positivo o qué se hace con eso. Yo creo que esto, con todo lo negativo que tiene, con todo lo desafiante que es, no deja de ser positivo también porque lleva al cuestionamiento hasta sus últimas consecuencias. O sea, ahora no hay cómo no cuestionarse. O sea, no hay cómo ignorar que hay que hacer algo con esto, ¿no? Y me parece que también algo que quedó en evidencia es que la tecnología no resuelve el problema, ¿no? Y esto era una especie de espejismo que teníamos, ¿no? Una ilusión de que la tecnología estaba siendo subutilizada, ¿no? Y las redes, internet, y que en el momento en que se usara, que la escuela se adaptara de una vez, ¿no?, a este cambio de época, la cosa iba a mejorar, ¿no? Y me parece que hay una sensación así de frustración porque esto, ¿cierto?, la tecnología no está resolucionando el problema y pone en evidencia la importancia del contacto. Claro, claro. ¿No? La importancia del edificio escolar, que estaba totalmente en crisis, muy desprestigiado.
las paredes estaban cayendo literalmente, ¿no? O sea, no solamente simbólicamente, sino que estaba en una situación muy abandonada, ¿no? Muy desprestigiada, y de repente pasa a valorarse esa parte de la escuela, que es la low-tech, digamos, no es tecnológica, que era lo de encontrarse, ¿no? El encuentro en vivo, yo creo que es lo que más extraña. No solamente los padres lo extrañan locamente porque están desesperados, porque se pierde esa función de la escuela como lugar donde dejar a los niños para poder dedicarse a otras cosas, sino que los propios estudiantes que antes fantaseaban tal vez con no ir a la escuela nunca más, ¿no? Sienten falta justamente de ir a la escuela, pero en ese sentido, en el sentido de encontrarse con los colegas, encontrarse quizás también con los docentes, ¿no? Y que suceda algo allí, ¿no? Y quedó en evidencia que la tecnología no resuelve eso. O sea, la tecnología se queda corta. Eso me parece, desde mi punto de vista, por lo menos creo que es una ventaja, porque nos sacó un espejismo de encima, ¿no? Había mucha ilusión con eso, mucha fantasía de que la tecnología iba a solucionar el problema, y vemos que no. ¿No? La tecnología es un pálido sucedáneo, digamos así, ¿no? Claro. Y quizá también deja, como vos decías, en evidencia estas problemáticas, ¿no? Si no se tenían en cuenta lo que sucedía en el contexto, en el afuera, en la vida íntima de los chicos y chicas, en este momento, en pandemia, con los contenidos, como vos decís, hechos cortar y pegar y se pegan en el aula virtual, realmente dejan de tener un sentido vital para lo que es el aprendizaje de hoy. Pero bueno, la pregunta es para qué está la escuela y para qué va a ser la escuela en la nueva normalidad, ¿no? Sí. No, y también, bueno, en esto que vos decías, lo que puso claramente en evidencia también, otro aspecto que puso muy en evidencia esta crisis, son las enormes desigualdades, enormes injusticias con respecto al acceso, desigualdades materiales, ¿no? Desde lo más básico, a veces el espacio para poder conectarse, estudiar, para poder estudiar, el espacio para poder estar tranquilo y pensar, por ejemplo, ¿no? O sea, eso era algo que la escuela contaba con eso. Contaba que el estudiante ignoraba la vida privada del estudiante, pero contaba que tendría las condiciones materiales y emocionales de hacer los deberes en su casa, por ejemplo. Y se desentendía de esa parte, ¿no? Sí. O sea, vas a tu casa a hacer los deberes y volvés con los deberes hechos. Bueno, esto puso en evidencia que hay gente que no tiene las condiciones mínimas para eso. Y que no se puede contar con que todos las tenemos iguales, porque no es así. Entonces, otra cosa que puso en evidencia la pandemia y que no se va a poder ignorar más. O sea, todo esto va a depender qué hacemos después con eso, ¿no? Porque se sigue ignorando. Pero en principio, pareciera que ya no se puede ignorar más. Sí. Y las condiciones tecnológicas, porque es curioso, porque pareciera que ahora, bueno, sin internet no se puede seguir la escuela, ¿no? Si no hay internet y computadoras, celulares, etc., la conexión a internet básica. Si no hay internet, la persona, el estudiante no puede seguir estudiando, que está sucediendo con muchísima gente. Y curiosamente, cuando yo escribí el libro Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, que ya el título es una pregunta y se refiere a el atravesamiento de las paredes escolares por las redes, ¿no? Que subvierte la lógica escolar, la complica, la desafía. La pregunta, esto fue en 2012 cuando escribí ese libro, o sea, 8 añitos, es poquísimo, pero es un montón. La pregunta era por el problema de Internet, o sea, Internet complicaba la escuela. Y ahora, sin Internet, no hay escuela. Claro. Y esto no es simbólico o no es una metáfora, es literal. O sea, quien no tiene Internet perdió el año. Sí, ¿no? sí. O sea, no es que los otros lo hayan ganado demasiado, pero los que no tienen Internet se quedaron completamente afuera, ¿no? Entonces, el Redes o Paredes, que hace 8 años empezaba a ser una cuestión, Internet complicando la situación escolar y tal vez amenazando a la escuela, ahora se revirtió, ¿no? De una forma tan brutal, así que sin Internet no hay escuela. Claro. Sí, sin Internet no hay escuela. Yo digo, le sumo que a quienes no tienen Internet, que son los barrios más vulnerables, las poblaciones más vulnerables, también sin articulación del docente no hay aprendizaje y no hay continuación del aprendizaje. Porque esto es lo que veíamos que empezamos a charlar antes de
esta investigación incipiente que vamos a lanzar ahora en poquitos días de chicos.net, en donde lo que veíamos, que lo que se perdió sin internet y en pandemia en los barrios más vulnerables es este acompañamiento que de repente sale a la luz como hace años que no salía, que era el docente es muy necesario. El docente, si no está articulando, no se resignifican los aprendizajes. Sin duda, sí, esto tiene que ver con lo que decía recién, que quizás sea positivo, digamos, dependiendo de lo que hagamos con esto después, ¿no? Que se borró esa ilusión de que el docente tampoco era importante, Claro. ¿no? Porque finalmente los chicos saben más que los docentes, o que los adultos en general, ¿no? O que todo está en internet, ¿no? Que Google nos va a dar todas las respuestas. Bueno, me parece que quedó en evidencia que no es tan así, ¿no? Claro. Que hace que aquello que pensábamos obsoleto, sin sentido, que era el encuentro en un espacio físico, ¿no? Entre docentes y estudiantes, Sí. mostró su relevancia, ¿no? No solamente como algo anecdótico así, sino como algo fundamental para el proceso de aprender, ¿no? Claro. Estar en contacto con el otro, ¿no? El diálogo y el contacto con el otro, el desafío que el otro implica, ¿no? Para mi propio saber, o lo que pienso que es mi saber, ¿no? Sí. Y que no se resuelve en contacto solamente con la pantalla, ¿no? Es mucho más precario. Sí. No digo que no sea nada, ¿no? Pero no debería ser exclusivo, porque falta, ¿no? Falta mucho. Claro, acá hubo en Argentina, comento en Argentina porque hay muchas personas de otros lugares. En Argentina hay un canal, cuando empezó la pandemia se armó un canal de televisión que se llama Seguimos Educando, con contenidos educativos en donde, tanto para primaria como para secundaria, hay contenidos que los profesores, los docentes se pueden apropiar de esos contenidos y dar la clase o apoyarse en esas clases. Y lo que veíamos en esta investigación, lo que estamos entendiendo es que no se pudieron apropiar los docentes, cuando entrevistamos a docentes, cuando entrevistamos a chicos y chicas, no se pudieron apropiar de este contenido del canal de televisión. Y entonces nuestra hipótesis, que no estamos seguros, pero nuestra hipótesis es porque faltó esa mediación, porque está el canal, está el contenido educativo, pero no está la mediación docente. Entonces, de vuelta, ¿no? Esta cosa de la escuela más desdibujada, especialmente en los lugares donde sí tiene que estar más parada. Sí, y también no deja de ser una oportunidad valiosa, o podría serlo, para que los docentes también nos reinventemos, ¿no? O sea, para que se haga un gran cuestionamiento de cuál es exactamente la función, ¿no?, del docente, pero tal vez sin esta sombra de la obsolescencia, ¿no? Supuestamente que el docente en realidad no sirve más porque está la tecnología, que esa sombra me parece que se desvaneció, porque evidentemente es importante, quedó en evidencia que es importante, pero también una oportunidad para repensar en qué sentido es importante y por qué. Sí. ¿No? Ya en otra etapa, no en la que estábamos antes. Sí. De pensar si era o no importante. Claro, ¿no? claro. Sino por qué y haciendo qué. Y tal vez también reinventar esa función, ¿no? O sea, también tener no tener tanto miedo, ¿no? Porque ya vimos que es importante, el docente es importante, no va a dejar de existir. Pero bueno, quizás sí valga la pena repensar su rol, ¿no? En qué sentido es importante, qué valdría la pena reforzar, qué valdría la pena tal vez dejar de lado, qué funciones valdría la pena capacitarse, en fin, o desarrollar, ¿no?, de formas novedosas. No solamente para adaptarnos a los cambios que ya sucedieron, sino sobre todo a los que queremos que sucedan, ¿no? Claro, que no sea en vano lo que está sucediendo. Justo a la tarde hubo una charla con Chiqui González, que no sé si la conoces, Paula. Sí. Es una experta, les cuento al público, es una experta en cultura y educación, pero básicamente en cultura, en arte. Desarrolló en la provincia de Santa Fe de Argentina grandes espacios y grandes intervenciones para lo que es la apropiación y la educación a través del arte.
Y entonces ella interpelaba a los docentes hoy en una charla y decía, no pueden volver después de, o sea, no pueden volver después de la pandemia con la misma estructura, no podemos volver al mismo timbre, al mismo tiempo del recreo, al mismo espacio físico. O sea, después de esto, realmente tenemos que hacer un esfuerzo de creatividad y de ver, bueno, cómo volvemos a armar una escuela nueva, ¿no? Para la pospandemia, para la nueva era que nos va a tocar vivir. Sí, sí, sí. Y también como quedó tan en evidencia la brecha entre las escuelas, cuando decimos la escuela, estamos nombrando muchísimas cosas muy diferentes, ¿no? O sea, entre escuelas privadas, carísimas, súper exclusivas y muy privilegiadas, y escuelas privadas, muchas de ellas muy precarizadas. Sí. Entonces, eso creo que también es algo que me parece que tendríamos que tener que aprovechar la oportunidad para repensarlo y repensar el papel del Estado en la educación como un derecho, ¿no? Igualitario. También la posibilidad de, ya que la escuela está siendo reivindicada como lugar de encuentro, ¿no? Lo que más se extraña de la escuela es ese lugar de encuentro entre pares, entre los estudiantes y con los docentes. Entonces, que ese lugar de encuentro quizás que pueda ser más diversificado, que no sea tan segmentado, ¿no? Solamente los niños ricos entre sí, los niños pobres entre sí. O sea, todo eso que fue instaurándose, ¿no? Cristalizando, naturalizándose esa injusticia en las últimas décadas también, porque es un fenómeno en Argentina relativamente nuevo, ¿no? O sea, es algo que se fue deteriorando en las últimas décadas, ¿no? Cuando digo últimas décadas me refiero, bueno, quizás medio siglo, ¿no? Sí. Lo que pasa igual, lo que ahora es la brecha digital, que es los que tienen conexión y los que no, explotó. Entonces hay que ver cómo, pero esto es el guante del Estado. Explotó no fue por la pandemia, sino que la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia un proceso que venía gestándose, ¿no? Sí. Y estaba presente, solo que no se lo ignoraba, ¿no? O sea, se intentaba ignorarlo, digamos. Y bueno, se podía, entre comillas, ignorarlo. Ahora creo que no se puede ignorar más, ¿no? Mi cuestión es eso. Claro. Paula, tengo una última pregunta. La verdad que veo la cantidad de comentarios y la cantidad de preguntas que te voy a hacer esta, que en realidad es un poco una síntesis de lo que venimos hablando, y después le vamos a dar lugar a Andrea para que haga alguna síntesis de todas las preguntas que están llegando de los participantes. ¿Qué aporta y qué quita la mediación tecnológica? O sea, si yo te digo, bueno, ¿cuáles son las cosas que sí vemos que nos mejoró? Lo estuvimos hablando, pero me gustaría como hacer una síntesis, nada, como una definición, ¿no? Bueno, nos está aportando algo, nos mejoró en algo. Seguramente todos los que están del otro lado de acá pueden opinar si los mejoraron o, si mejoraron o no está. En algo pueden haber mejorado y seguramente algo van a continuar, ¿no? De lo que pudieron ver acá, de lo que pudieron ver en este periodo de pandemia. Sí, bueno, como ventajas, me parece que hay muchas que son muy obvias, ¿no? O sea, que no hace falta que las destaque aquí, pero bueno, una de ellas, por ejemplo, es esto que está sucediendo ahora, ¿no? Miles de personas juntas, entre comillas. Yo estoy en Río de Janeiro, ustedes están en Buenos Aires, Neuquén, y las personas que están participando están en muchísimos otros lugares, y somos mucha gente. No podríamos, aún si tuviéramos todos los recursos para viajar en avión y encontrarnos en el mismo lugar, hoteles y demás, el tiempo también, aún así no habría un salón con capacidad, ¿no? Para tener a toda esta gente escuchando un diálogo de este tipo. Entonces, bueno, eso es una ventaja enorme. Y eso se puede pensar también en el ámbito escolar. Por ejemplo, yo podría participar en una clase, en una escuela, en un barrio de Buenos Aires, ¿no? Simplemente yendo al living de mi casa y poniendo internet, si hay internet en esa escuela. O sea, como ese tipo de ventajas, hay muchas otras que son increíbles, ¿no? Y que nos fuimos acostumbrando en el último tiempo, pero son cosas que hubieran sido de ciencia ficción, ¿no? Hace 3 décadas, o 5 por lo menos. Entonces, eso, y como esas otras ventajas, ¿no? Ahora, desventajas. Eso es más difícil, ¿no? Porque hay algo muy seductor en la tecnología, pero en el último tiempo vimos que tiene sus problemas también, ¿no? Desde el tema del exceso de pantalla, de la sensación de irrealidad,
de la falta de contacto con el otro, contacto físico, ¿no? Contacto perceptivo, contacto inmediato, de algo también que es más difícil en el sentido de desarrollar cierta concentración, ¿no? Me parece que tengo la impresión que es más difícil mantener la concentración en este tipo de situaciones mediadas por la pantalla que si estuviéramos juntas ahora en vivo, ¿no? Es más fácil conectar, ¿no? Es más fácil, me parece que es más fácil que se abra un canal de comunicación. Entre pantallas eso es más difícil. Y hay algo que yo por lo menos no he escuchado mucho sobre eso, pero me parece que se hizo evidente en esta experiencia que tuvimos en los últimos meses de estar tan en contacto con los demás solamente a través de pantallas, y que es un poco más difícil de explicar también, pero me parece que es importante que lo pensemos, que las tecnologías tienen una falsa, ¿cómo decir? Una falsa impresión de eficacia, ¿no? O sea, por ejemplo, esta charla empezó puntualmente a las 6, ¿cierto? O a las 6, ¿no? El horario, depende del horario de cada uno esté, pero sí a las 6. Bueno, en una conferencia también se pone un horario, piensen en incluso los recitales, en fin, todas las actividades de la escuela, pero casi nunca empezaba a las 6, ¿no? Claro. O sea, siempre, bueno, se esperaba, a veces empezaba mucho más tarde porque la gente iba llegando, ¿no? O yo misma me podía atrasar porque, bueno, el taxi, el colectivo o lo que fuera, ¿no? Ahora no tenemos excusas para atrasarnos, porque, bueno, es a las 6 y es a las 6. Y suele pasar eso, ¿no? Empieza puntualmente, suele terminar también puntualmente. Y esto tiene sus ventajas, claro, pero me parece que tiene sus desventajas también, porque recorta, solo sucede eso. Claro. Entonces no hay intersticios. Por ejemplo, antes cuando yo llegaba a la conferencia, primero charlábamos, tomábamos un café, venía alguien a hablar conmigo, ¿no? Las personas que están ahí en el público, había un contacto, venía alguien a decirme que tenía mi libro, que quería firmarlo, o contarme algo que le pasó. Bueno, o yo yendo al lugar de la conferencia, caminaba 3, 4 cuadras desde el hotel, suponete. Entonces ahí me pasaban cosas, ¿no? Podía pasar nada importante, pero había un azar, ¿no? Una posibilidades de encuentro múltiples en los pasillos de la escuela, todo lo que se consideraba no importante, tiempo muerto, ¿no? Sí. Todo eso, ahí pasaban cosas, ¿no? Uno charla en conferencias, la gente que está escuchando, charlaba con el de al lado, ¿no? O sea, podían pasar un montón de cosas, pasaban de hecho muchísimas cosas, ¿no? Más allá de esto que es Paula hablando, ¿no? Pasaban muchísimas otras cosas. Y la tecnología parece que pone el foco solamente en lo que interesa, que es esto que yo estoy diciendo. Cuando eso es falso, porque no es lo único que interesa, evidentemente, ¿no? O sea, lo que importaba era la experiencia de ese encuentro, que era un acontecimiento para toda la gente que participaba. No es que no lo sea ahora también, pero de una forma mucho menos rica en ese sentido, ¿no? Me parece. Claro. Perfecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Pienso que se ganó un montón, pero que falta esto que vos decís, ¿no? Los intersticios, el pasillo, la posibilidad de tener como otro tipo de sensibilidad, que es algo de lo que tenemos que empezar a pensar para la escuela de la pospandemia, ¿no? De qué otros elementos integramos a esta... Perdón que te interrumpa, pero son cosas que, esto que estaba tratando de explicar, que me parece que se entendió por tu respuesta, son cosas que yo creo que no las pensábamos. O sea, era algo obvio, claro. y lo pensábamos como escollo, como obstáculo. Bueno, hay que desplazarse, se pierde tiempo, y sin embargo, todo eso constituía nuestras vidas. O sea, uno podía hacerse amigos, uno podía enamorarse, uno podía tener un accidente, me caí, me tropecé, entonces iba a ir al hospital, en fin, cosas que sucedían que formaban la textura de la vida, ¿no? Y que eran el aprendizaje también. Y en la escuela eso, una escuela, un lugar donde se iba todos los días, ¿no? Eso pasaba todo el tiempo, ¿no? Cuando uno se encuentra con otro, pueden pasar millones de cosas, además de la clase. Y eso no deja de ser aprendizaje, las cosas que uno aprendía en la escuela. Nosotras que estamos aquí, las tres, más adultas, ya fuimos a la escuela hace mucho. Bueno, cuando pensamos en la escuela, no nos acordamos solamente de lo que el profesor nos enseñó, ¿no? La experiencia escuela fueron muchísimas otras cosas. Y hasta probablemente el más importante que la clase en sí fue todo eso otro, que es la experiencia humana de estar en contacto con otros.
Y eso creo que no lo pensábamos. Curiosamente, se pensaba más o menos, como, bueno, sociabilidad, ¿no? De una manera medio abstracta. Pero al de repente quedar todo eso afuera, nos dimos cuenta de la importancia de todo eso, ¿no? Y la escuela como un factor importantísimo. Pero por eso no pueden volver a hacer las paredes, los horarios, las paredes, la currícula tan rígida, porque nos dimos cuenta que todo eso tiene tanta importancia como esto. Entonces hay que reforzarlo Claro, profundamente. repensar todo a partir de eso, ¿no? Repensar pararnos a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que sentimos falta? ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Qué es lo que realmente no nos faltó? Y podemos descartarlo, porque seguramente hay un montón de cosas de la escuela que estaban ahí medio por inercia, ¿no? Y que tal vez sí se puede, quizás que no sea todos los días con esos horarios que heredamos del siglo XIX, ¿no? Con horarios fijos, quizás, no sé, o que no sea en el mismo lugar. O sea, está todo tan abierto ahora, ¿no? A repensar, ¿no? Que Claro. quizás cambiar de edificio, dos escuelas que cambien entre sí, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. intercalar, en fin, a inventar ese tipo de, ¿no? Ya que No, está tan en crisis todo, aprovechar, ¿no? sí, perfecto. Bueno, Andrea, yo te daría a vos la posibilidad de que elecciones algunas de las cientos de preguntas que, Muchísimas, porque no muchísimas tengo, preguntas y muchos comentarios también. Fueron dialogando con ustedes a través del chat, iban conversando entre ellos, también pasó algo muy lindo ahí, mucho intercambio de ideas. La primera pregunta que había seleccionado tenía que ver con esto, ¿no? Desnaturalizar un poco la gramática escolar, y creo que recién lo pudieron responder muy bien. Así que voy a pasar a una pregunta de Liliana Parré, que les pregunta qué características del rol docente son imprescindibles para una escuela anclada en su propio tiempo. Y bueno, esto es lo que tenemos que pensar. Un poco algunas ideas tiramos ahí. Yo creo que es algo que realmente vale la pena pensarlo desde cero. O sea, estamos ahora en una situación que nos permite eso. Una situación muy crítica en muchísimos sentidos. Imagínense, yo estoy en Brasil, ¿no? No que en Argentina, bueno, hay mucha gente que está aquí participando también en varios países de América Latina que estamos en situaciones muy graves, ¿no? O sea que no es, a veces decir aprovechar la crisis es un poco complicado, ¿no? Porque es realmente un momento muy, muy, muy duro para muchísima gente. No solamente enfermedades, muertes, dramas económicos terribles, etcétera. Pero bueno, ya que esto sucedió y lo estamos atravesando, entonces, bueno, aprovechar la ocasión para repensar, ya que vamos a retomar en algún momento, esperemos que esto se termine en algún momento, ¿no? Reinventar esta situación escolar que ya estaba en crisis, ya no terminaba, ya no nos convencía en muchos sentidos, no, pero no podíamos salir del lugar, ¿no? Había alguna inercia ahí como, bueno, pero es así, ¿cómo vamos a hacer sin escuela? Era impensable, ¿no? Esto era impensable, ¿cómo vamos a hacer sin escuela? No existe. Y bueno, de repente nos vimos obligados a estar sin escuela. Entonces, ya que pasó esto, que era algo completamente impensable 8 meses atrás, entonces, bueno, podemos pensar desde cero, ahora sí podemos pensar desde cero, no hay excusas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características indispensables del docente? Bueno, algunas salieron aquí en la charla. El docente pareciera que es indispensable, ya eso es un avance enorme, ¿no? O sea, hasta antes de esta crisis, mucha gente, ¿no? Mucha gente, no sé si sería mucha gente, pero había como una especie de malestar en la sociedad que llevaba a conclusiones rápidas en el sentido de que la escuela no sirve para nada, que la docencia es algo obsoleto, que Internet tiene todas las respuestas. Entonces, bueno, me parece que es un paso enorme, el docente sí es imprescindible. Bueno, ahora a partir de este suelo, ¿qué es lo que es imprescindible del docente y qué no lo es? ¿Qué no es? Yo creo que varias características que el docente carga consigo pueden ser descartadas, ¿no? Quizás se abre la puerta para eso, para que tengamos el coraje, ya que sabemos que es imprescindible, no hace falta entonces aferrarse a eso por una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Hay cosas que parecían formar parte intrínseca del docente, quizás no lo sean más. Hay cosas que se mantendrán y hay otras que serán
inventadas y nuevas, ¿no? Que los docentes vamos a tener que aprender. Entonces creo que hay 3 categorías. Ahora, ¿cómo llenamos cada una de esas categorías? Eso creo que todavía que tiene que ser más pensado. El próximo webinar quizás. Pero ya es un enorme avance, me parece, ¿no? Perfecto. Andrea, te dejamos a vos. Una más. Una más. Bueno, acá estamos. Lucía Vega preguntaba si consideran que la pandemia puso en evidencia el vínculo entre la familia y las instituciones, y agrega después, ¿por qué creen que en los niveles superiores, como los últimos años de primaria y de secundaria, hay menos respuesta a las propuestas enviadas por los docentes? ¿Querés decir algo? No, te lo dejo a vos. Bueno, el tema de las familias, como dije al principio, ¿no? O sea, ya venía configurándose, ¿no? Como un interlocutor de la escuela, muchas veces incómodo, ¿no? O sea, como una intromisión de la familia en la escuela, cuando la escuela tradicional fue pensada para bloquear eso. Y que muchas veces era positivo, ¿no? Porque también la saturación familiar, y como nos damos cuenta ahora en la pandemia, la familia no debería ser, ¿no? El único ámbito de sociabilidad. Y entonces la escuela aparece como una alternativa a la familia, que así es como fue pensado, ¿no? En la era moderna, como que los niños, futuros ciudadanos, tuvieran un espacio común fuera de sus familias para convivir con personas diferentes, ¿no? Desde chiquitos. Incluso esto me parece muy importante también, creo que lo llegué a mencionar antes, que la posibilidad de la escuela, rescatar esa posibilidad de la escuela original, pensada en la escuela, proyecto moderno, escuela pública, nacional, etcétera, laica, gratuita, etcétera, quizás de alguna manera volver a ese proyecto, ¿no? Que no sea tan segmentado, que no sea tan segmentado por clases sociales, la diferencia entre escuela pública y privada, que la escuela sea realmente un ámbito de socialización muy distinto a la familia, como quiso serlo en el inicio, ¿no? O sea, que familias pobres, familias ricas, en fin, por llamarlo de alguna manera, se puedan juntar, ¿no? En ese ámbito de socialización. Y ahí ese imprevisto que decíamos recién, ¿no? Puede generar una riqueza enorme, ¿no? Tener contacto con gente diferente, gente distinta. Que me parece que es algo que la escuela de los últimos años fue perdiendo, ¿no? Se volvió menos diversa, ¿no? Cada una en su nicho, ¿no? Más parecida a la familia de la cual provenían los estudiantes. Creo que quizás es una oportunidad también de rescatar eso del proyecto moderno que fue siendo dejado de lado, ¿no? Claro, claro. Yo tomo una cosita en relación a esta pregunta, en esta investigación que estamos desarrollando. Cuando hacíamos las entrevistas a padres y madres, lo que nos decían es que les costaba mucho acompañar a los chicos. Por un lado, por la problemática que están viviendo, porque nadie está exento de las angustias, de los miedos, de quedarse sin trabajo, del el virus acechando. Y por otro lado, porque no tienen por qué saber lo que les están pidiendo en la escuela. Entonces, de vuelta yo vuelvo a la mediación docente, ¿no? Como lo que se mostró como lo que está en evidencia de que faltó. Los padres, algunos pueden no hacer esfuerzo, los padres y madres, y los que hicieron esfuerzo, tampoco quizá les significó que puedan acompañar a sus chicos y chicas en el aprendizaje porque no tienen por qué saber esos contenidos. Entonces la respuesta es, quizá no son los padres. Y en esto de haber pensado en traspolar los contenidos desde la escuela de antes de la pandemia a la de ahora, no se entendió que si no está el docente acompañando, los padres no son docentes y no tienen por qué saber. Entonces quizá habría que haber modificado un poquito bastante estos contenidos. Quizá era más importante, como decía Tonucci en las primeras conferencias que dio al principio de la pandemia, quizá ahora es más importante entender por qué cuando ponemos comida en el horno pasa tal y cual cosa, entender, mirar por la ventana y ver qué pasa con la hojita, con la gotita que cae, averiguar del coronavirus, o sea, cosas... Tener sobre virus, creo que eso es importante. Claro. Entonces digo, retomar unos saberes familiares
que no son los que vinieron a pedir en la escuela y que, bueno, y los padres y madres quizá no supieron cómo contestar, más allá de los que no tienen ganas de siempre. Pero bueno, ese era mi aporte. Sí, Dejo la otra pregunta para Pau. sí, hay otra cuestión, algo que se me ocurrió ahora escuchándote a vos, además de toda esta cuestión de los padres, familias, que es súper importante. Creo que también algo que en otro orden de cosas se podría aprovechar de todo esto pedagógicamente es la importancia de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia de repente apareció a ocupar un primer plano, ¿no? El conocimiento. Cómo el conocimiento de repente que estaba también un poco desprestigiado por ciertos discursos Sí, contemporáneos, que la ciencia no sirve para nada, que bueno, que es ciencia inútil, que se hace en CONICET, ese tipo de discurso, ¿no? De repente la ciencia y este tipo de saber que se hace en las universidades, ¿no? Que se hace en los laboratorios, pasó a tener una importancia vital, ¿no? Literalmente vital. Y eso, bueno, hay gente que estudió en la escuela, ¿no? Y si no estudias en la escuela, no puedes llegar a hacer vacunas, por ejemplo. Entonces, me parece que es otra cosa que podríamos aprovechar en el sentido de reivindicar a la escuela, ¿no? Y de reinventar a la escuela. Como la ciencia que parece algo tan abstracto, ¿no? y lejano, de repente se transforma en algo tan fundamental, ¿no? Y para nuestra cotidianidad, desde el alcohol gel, ¿no? Que es explicado científicamente, hasta las vacunas y las medidas políticas, sanitarias. ¿Sí? Andrea, te dejamos otra pregunta. Bien. Respecto a lo que estaban charlando, alguien que no nos dejó su nombre nos pregunta si esta es una buena oportunidad y cómo aprovecharla para reivindicar el rol profesional docente, como profesionales de la enseñanza. Y bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, creo que es una de las conclusiones de nuestra charla. Me parece que sí, creo que quedó en evidencia eso. Y ahora el trabajo no deja de ser nuestro, en el sentido de también reinventar ese rol, ¿no? O sea, legitimarlo, ya está legitimado, pero además de eso, bueno, repensarlo también. Bien. Gabriela Krembil nos pregunta si consideran que estamos evidenciando la aparición de un nuevo paradigma educativo después de la pandemia. Siempre lo de después es difícil, ¿no? Porque más que ahora estos videos seguramente van a quedar grabados para siempre en internet, ¿no? Y hacer futurismo siempre es difícil. Ojalá, ahora bueno, es una cuestión de deseos más que de pronosticar lo que va a pasar. Ojalá aprendamos cosas de todo esto, ¿no? Ojalá aprendamos. Y entre ellas, este desafío de la escuela, ¿no? Sea algo positivo y que nos ayude a orientarnos mejor en la reinvención de la escuela. Ahora, ¿qué va a pasar exactamente? No sabemos. Bueno, depende de nosotros también, ¿no? O sea, pero somos muchos. Depende de nosotros y de la suerte que tengamos. Muy bien. A una pregunta ya más personal, nos comparte una de las espectadoras que es docente y que está muy preocupada porque, pese a trazar muchas estrategias, continúa teniendo un gran desganamiento de su aula y que los chicos están agotados y no logra de ninguna manera que se conecten con esta escuela virtual. Si a ustedes se les ocurre alguna idea para poder ayudarlos. Hay muchos comentarios que van desde ese lugar. Hago muchas propuestas, hago muchas actividades, pero ya no me responden ni la familia ni los chicos. Si alguien tiene una respuesta a esta pregunta, por favor, démenla, porque yo tengo exactamente el mismo problema, ¿no? Y también estoy dando clases y hay un desánimo, no solamente entre los estudiantes, sino también entre los docentes. Me parece que es lógico, ¿no? O sea, ¿cómo no? O sea, es una situación muy complicada. Estamos sobrecargados de tareas porque además de docentes y estudiantes somos padres, madres y tenemos un montón de otros roles, limpiar la casa, etcétera, ¿no? O sea, y la cuestión emocional que no es menor, ¿no? Estar atravesando una situación tan complicada. Todo esto que estamos hablando acá de repensar el rol docente, todo eso está funcionando en nosotros también, ¿no? Y aún que tenga después o esté teniendo ya consecuencias productivas, ¿no? O provechosas, aún así es desgastante.
O sea, no es lo mismo que estar funcionando en modo normal. O sea, estamos viviendo una experiencia excepcional. Y con sus altos y bajos, o sea, hay días mejores que otros. Hay veces que este experimento de las clases online no sale mejor que otras. Hay veces que realmente la sensación es que salió todo mal, que no se puede, en fin. Y bueno, me parece que hay que permitírselo, ¿no? O sea, es así, es difícil, nadie nos enseñó, eh, fue algo que pasó de susto, así tuvimos que adaptarnos. Tal vez el foco es este, ¿no? Bueno, tratemos de inventar, aprovechemos para inventar, ¿no? Aprovechemos, es una oportunidad porque claramente tenemos que inventar, no es como antes que íbamos a la clase, muchas veces hacemos por inercia lo que veníamos haciendo siempre, ahora no podemos hacer más eso, tenemos que inventar. Y bueno, admitir que a veces que vamos a descubrir cosas interesantes y otras veces no. Pero respuestas, creo que estamos todos experimentando y probablemente va a salir de acá propuestas pedagógicas que antes no hubiéramos pensado, pero en este momento es un momento de experimentación y de desafío. Yo junto algunas preguntas que estaba viendo en el chat, una que preguntan si nos tenemos que dedicar más a cada individuo, a cada chico o chica, o pensar como en propuestas más generales. La junto porque me parece que da para pensar todo junto. Otro que dice, bueno, está bien, repensar la educación, pero ¿quién dice que es mejor y que es peor? Porque en realidad no estamos, ¿quién lo va a decir? Y lo que junto con esas también es cómo hacemos para generar experiencias reales en este momento de pandemia. O sea, las tres. Pero digo, como pensar un poco, bueno, repensar la educación, los individuos y las individuos más allá de el colectivo al que le estamos dando clase, repensar las experiencias que tenemos y de vuelta, ¿no? ¿Cómo salimos de esta? Bueno, yo pondría el énfasis en esto de que quién dice que es mejor y que es peor. Nadie, justamente, o si mucha gente va a decirlo, pero no hay un consenso, ¿no? Como solía verlo hace algunas décadas. El manual estaba ahí, el manual escolar, el reglamento escolar, y decía, esto está bien, esto está mal. O sea, si llegás atrasada a la escuela, tenés media falta. Si no venís, tenés falta entera. Si faltaste 15 veces, estás expulsión, no sé. Bueno, los criterios que fueran, pero estaban muy claros, ¿no? O sea, si te portas mal, amonestación. Y está muy claro que es portarse mal, ¿no? Si te sacas Siri en la prueba, no respondiste bien la pregunta, bueno, mal puntaje. Eso que estaba muy claro, que había un consenso sobre lo que está bien y está mal, ya hace rato que viene no habiendo más, ¿no? El consenso ya no estaba tan claro. Bueno, ahora explotó por los aires, o sea, ahora ese reglamento realmente está completamente en cuestión. O sea, ya no se sabe si va a haber notas, quién va a poner nota y por qué, o sea, qué es aprobado, qué no es aprobado. Entonces está todo absolutamente desmantelado, lo cual es muy incómodo, ¿no? Es una situación a veces insostenible, ¿no? Es difícil. Sin embargo, tiene su lado positivo, que es este. Bueno, no estábamos muy de acuerdo con el reglamento anterior, ahora no hay reglamento. Bueno, vamos a tratar de repensar esto. Y bueno, no hay nadie que diga lo que está bien y está mal, pensar lo que hay de positivo en eso. O sea, no hay alguien que diga que algo está bien y está mal, y con lo cual yo tal vez no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces ahora, bueno, nadie sabe. Entonces, a partir de este agujero, digamos, o de este claro que se hizo en el bosque, repensar todo. Bueno, de nuevo, o sea, claro, veo que hay muchas preguntas que van en la misma dirección, algunas más puntuales y otras más generales, pero todas van en el sentido, bueno, ¿qué hacemos? Y yo creo que la respuesta, por lo menos la que yo daría, es calma, tratar de tener calma, y asentarse en ese lugar, en el de no saber. Es muy difícil para quien ocupa el lugar de docente, ¿no? Es porque es justamente, clásicamente, el lugar del que sabe. Y un lugar que venía siendo muy desprestigiado en el sentido de, bueno, no sabe tanto como se supone que debería saber, Internet sabe más. Bueno, hubo un desplazamiento de eso, salimos de eso. Ahora volvió a ser claro que hace falta, me parece que ya hay un consenso en ese sentido, ¿no? La escuela es necesaria, el docente es necesario, pero no por los mismos motivos que antes pensábamos que era. Entonces, asentarse en ese lugar
de incertidumbre. Es difícil, no digo que sea fácil, pero tiene muchas ventajas también. Y es que se puede construir algo nuevo y quizás mucho más interesante que lo que había antes, ¿no? Esa es mi apuesta. No digo que vaya a pasar, pero es una posibilidad. Antes esa posibilidad no existía. Claro. Ahora la veo cada vez más posible. Claro, claro. Y acá creo que retomando, elijo una más y tenemos tiempo para, vos Andrea elegís una más y yo elijo. No, me parece tomando esto de lo que vos decís de juntar, de unir distintos tipos y niveles de escuela y de niveles socioeconómicos y demás, hay una pregunta que va a ese nivel, a ese punto, que es, bueno, ¿cómo repensamos una escuela para que no sea funcional a las desigualdades que ya quedaron en evidencia en este contexto? Sí. De hecho, eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para darle el derecho a estudiar a todo niño o niña? Es un derecho constitucional, pero que en este momento quedó en evidencia que el derecho de unos y otros es altamente Sí. diferente. Creo que hay algo fundamental ahí en tu pregunta. El cómo es difícil de contestar, ¿no? Y ahí ya lo que dije antes, ¿no? Me parece que hay que instalarse en ese cómo, por más incómodo que sea, por más tratar de elaborar respuestas, no una tal vez, sino todas las posibles. Pero hay algo en tu pregunta que quizás no lo mencionamos a lo largo de la charla y que creo que es fundamental. O sea, no va a ser solo cada uno de nosotros con la experiencia que está haciendo, eso es importantísimo, pero no va a ser solo por iniciativas individuales que esto va a cambiar. Eso ayuda a cambiar, evidentemente, ¿no? Cada una, la experiencia que cada una de nosotros está teniendo con sus estudiantes o nosotros mismos como estudiantes cuando estamos en ese rol. Pero el Estado es fundamental, ¿no? en esa reinvención, ¿no? Si lo que queremos es en ese plano más macro, no en el micro pequeño de lo cotidiano, sino en ese plano macro, una reformulación de la escuela rescatando el proyecto inicial, moderno, de una escuela que ofrezca igualdad de oportunidades a toda la población, ¿no? Aunque nunca se haya podido implementar del todo, pero existía como proyecto de una forma mucho más firme, me parece, que ahora, ¿no? que en los últimos tiempos. Entonces, bueno, ahí me parece que la intervención del Estado es fundamental, ¿no? Del Estado y de organizaciones extraindividuales, ¿no? Movimientos colectivos, ¿no? Ahí no se resuelve con iniciativas individuales. Yo creo que en todos los planos son importantes. Las iniciativas individuales están sucediendo porque no hay cómo no hacerlo, ¿no? Cada uno de nosotros está reinventando su rol, pero además hace falta estas políticas públicas, ¿no? Desde el Estado y también desde colectivos de otro tipo, no necesariamente estatales, ¿no? Sino de grupos, asociaciones, ONGs, en fin, colectivos de diverso tipo que también colaboren en esta reinvención, ¿no? Porque no basta la iniciativa individual, evidentemente. Yo tengo una más, pero si querés, si vos elegiste una... No, dale, andamos con esa y a ver si le damos un cierre con esa pregunta. Te saco de esto, pero me parece que es linda para terminar, que es Silvia Gianotti pregunta cómo trabajar los vínculos desde la virtualidad. Que yo creo que de vuelta tiene que ver con la textura, con todo lo que venimos diciendo, pero nada, me parece que estaría lindo salir un poco de lo más escolar, de la institución, de lo que sería la misión de la escuela y decir, bueno, a ver, pensemos un poquito esto, ¿no? Los vínculos en esta virtualidad. ¿Los podemos trabajar, no los podemos trabajar con los alumnos y alumnas, entre nosotros? Sí, yo creo que así, el problema que tenemos ahora es que solamente hay virtualidad, ¿no? O sea, eso es un problema grave que tenemos ahora. Pero quiero creer que esto es transitorio, ¿no? O sea, que va a llegar un momento en que va a haber virtualidad, como pasaba hasta hace un rato, antes de la pandemia. Habrá virtualidad, pero habrá también otro tipo de vínculo, ¿no? Presencial. Y cuando volvamos a esa etapa, ¿no? Que va a haber vínculos virtuales y presenciales, me parece que hay algo que pasaba antes y que creo que volverá a pasar, y es que la calidad del vínculo no se define por si es virtual o no virtual, ¿no? O sea, hay vínculos de enorme calidad que son meramente virtuales, o sea, que están o que mayormente son virtuales. Se pueden tener relaciones muy, muy fuertes, muy significativas, mediadas por la pantalla,
es posible tener conversaciones o tener experiencias emocionales, en fin, mediadas por la pantalla, significativas. Y es posible, perfectamente posible también tener experiencias en vivo que no sean nada significativas, presenciales. Entonces no creo que la virtualidad, ¿no? Que no sé si es la palabra correcta, pero en fin, la mediación tecnológica imponga en sí algo que tiene que ver con la calidad del vínculo. Pero que no pasa por ahí. Claro que tiene sus características que pueden complicar algunas cosas y facilitar otras, ¿no? Facilitan, por ejemplo, que sea posible mantener una relación con alguien que no está en la misma ciudad que uno, ¿no? Entre otros, ¿no? Y la cuestión de la calidad, creo que todos, me parece que todos hemos tenido esas experiencias, o sea, no tiene que ver, el vínculo presencial no garantiza un vínculo de calidad, claro. ni en el ámbito privado, ni tampoco en el ámbito escolar. O sea, muchas veces nos ha pasado estar en una clase presencial en la cual no pasa nada, ¿no? O sea, no se produce aprendizaje, no se produce experiencia de ningún tipo. Y nos ha pasado también, a los que hemos tenido suerte por lo menos, que en situaciones como estas hemos aprendido cosas, ¿no? O fueron experiencias significativas. Entonces creo que teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la virtualidad no significa una experiencia menor necesariamente, y que la presencialidad no garantiza una experiencia necesariamente buena, o sólida, o significativa, creo que ya es un punto de partida, ¿no? Para pensar qué hacer, cómo mejorar las relaciones virtuales. Acá, abonando lo que vos decís, Lucía Vega, que dice, mis alumnos se ponen la campera de egresados cada vez que hacemos Zoom. Para modificar, y digo, bueno, esos son los vínculos y esa es la construcción con lo que tenemos de un pasar, ¿no? Y de una identidad. Sí, yo creo que ahora, después de toda esta abstinencia, ¿no? Cuando se abran las compuertas y, en fin, tengamos la oportunidad de encontrarnos en la escuela, yo creo que si no aprovechamos esa oportunidad de hacer de ese encuentro algo festivo, gozoso, ¿no? Y significativo, sería realmente una lástima. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo único que quiero es comentar que este evento se hace en el marco de la diplomatura de Cultura Digital de la Universidad de Aula Abierta, y entonces los invitamos a todos y todas, a quienes les interesan estos temas, a que se inscriban o averigüen un poquito más de qué se trata esta propuesta educativa que la desarrolla chicos.net, por supuesto, muy avalados y muy apoyados por Aula Abierta. Así que muchas gracias, Paula, siempre es un placer. Gracias, siempre uno se lleva un granito más de muchos granitos y muchos pedacitos para pensar y repensar. Yo lo único que te voy a pedir, Andrés, porque hay un montón de comentarios súper interesantes, súper valiosos, que después cuando les mandamos a todos los inscriptos, se les manda el video de este webinar, y entonces que también mandemos los comentarios o hagamos una edición de comentarios y preguntas, porque es valiosísimo también para que vos, Paula, veas multiplicidad de lugares que te estuvieron, desde la multiplicidad de lugares que te estuvieron escuchando. Así que muchísimas gracias, Andrea, te dejo a vos Paula, si querés decir unas últimas palabras, y Andrea. No, eso, muchas gracias, y sí, me encantaría poder ver los comentarios, porque vi algunos así que fueron volando, pero me gustaría verlos en general. Los vamos a mandar. Hoy a la tarde fuimos más de 1000 personas acá en el Zoom, pensando y repensando y haciéndonos preguntas acerca de la educación y la escuela. Creo que eso ya es un gran momento y algo para recuperar. Vamos a levantar esos comentarios y compartirlos. Pasó un montón ahí en el chat, se pasaron estrategias, compartieron ideas para talleres, contaron anécdotas, se emocionaron, pasó de todo mientras ustedes charlaban, que fue muy lindo de ver. Y les quiero agradecer muchísimo a las dos por su tiempo, por haber estado con nosotros acá en este encuentro y por darnos toda esta información nueva para que sigamos haciéndonos preguntas, y como no, como dijo Marcela, pueden ser en la diplomatura en Educar en la Cultura Digital, que organiza Chicos.net, Aula Abierta y la Universidad Nacional de Villa María. Yo no quiero tener la última palabra, voy a saludarlos a todos, agradecerles mucho por venir, y las dejo a ustedes dos que se despidan, así cerramos con esto. Buenísimo. Bueno, eso, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas Suerte gracias. con las experiencias y con, con la reinvención de la docencia. Levantémonos, que lo merecemos. Los que estamos trabajando en los y las que estamos trabajando en este momento relacionados con la educación formal, no formal, nos merecemos después de haber vivido esto, vivir un cambio y poder ser parte El renacimiento. renacimiento. Muchísimas Genial. gracias. Bueno, muy buena tarde para todos. Nos estamos encontrando en otro encuentro. Hasta luego. Buenísimo. Gracias. Hasta la próxima.